Saludos, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos. Esperamos en el programa y en el equipo de trabajo de Red Democrática que todas sus actividades estén transcurriendo de la mejor manera posible. Esta semana, como ya lo han visto en los programas anteriores, estamos generando una serie de episodios sobre la realidad de la seguridad en Costa Rica. Se titula Alerta Costa Rica precisamente para poder generar esos elementos de toma de conciencia, de generación de decisiones que son necesarias para que Costa Rica vuelva a ser el país seguro, tranquilo, de bienestar pleno para todos sus habitantes. El día martes tuvimos a Álvaro Ramos, el día miércoles a Gustavo Mata y el día de hoy, para quienes ya nos ven en las plataformas virtuales y tecnológicas, estamos compartiendo micrófono e imagen con Laura González, criminóloga de nuestro país, que tiene un concepto muy preventivo y muy de generación de decisiones a hoy de lo que hay que realizar para sacar al país adelante. Laura, bienvenida. Saludos, don Jonathan, un gusto como siempre poder acompañarlos. Un saludo para todos los oyentes y para toda la gente de Red Democrática. El día de hoy, Laura, vamos a abordar una perspectiva diferente, si te parece. El día lunes hicimos el análisis municipal, el día martes, como les decía, con don Álvaro, vimos el trabajo y el eje del OIJ, la Fiscalía, la parte represiva que hoy se tiene que hacer para sacar al país del bache en el que se encuentra. Con don Gustavo vimos la parte de la responsabilidad que se tiene que generar a la hora de la toma de decisiones para lo que viene por delante, pero hay una arista que es importante, que es el mientras tanto. Hay que irlo cubriendo con acciones de la sociedad civil, de autoridades municipales y de generar innovación con la tecnología también. ¿Cuál es tu perspectiva, Laura, de la realidad de la seguridad del país en este momento? Bueno, sin duda alguna, la seguridad del país está en un alto riesgo. Costa Rica tiene números inesperables que nunca habían llegado en años anteriores. Realmente, la situación en la que nos encontramos podría resultar irreversible en algún momento si no se toman acciones ya. Esto en cuanto al tema represivo y en cuanto a la situación de crimen organizado que ha envuelto al país en los últimos años. No es tanto un tema de inseguridad en cuanto a asaltos, en cuanto a hurtos, en cuanto a robos a vivienda, que siempre han existido esos delitos en nuestro país que han ido en escala, sí han ido en escala, pero estamos hablando de una violencia ya mayor, que es el tema de crimen organizado, que tiene que ver con un tema de distribución de drogas, de narcomenudeo, que tiene que ver con sicariato, con homicidios a cualquier hora del día, en cualquier lugar, en cualquier espacio social, que ya engloba y pone en riesgo al resto de la ciudadanía que no está involucrada, que son personas de la sociedad civil que salen a trabajar, que salen a estudiar, que salen en las noches, incluso aquellos que tienen horario nocturno y que por supuesto corren un alto riesgo de sufrir o ser víctimas colaterales de la situación de inseguridad que vive el país en estos momentos. Esa sensación de inseguridad, Laura, ¿es real? A ver, los números reflejan una situación compleja en homicidios y en otros elementos de la seguridad plena, pero ¿los habitantes tienen esa sensación de que las cosas no están bien o es simplemente una idea que tiene la gente puesta en la cabeza? Realmente los ciudadanos sienten la inseguridad incluso con solamente salir de sus casas. No es algo que está plasmado en estadísticas, no es algo que está plasmado en números, es algo que ya es el sentir de la ciudadanía y además de esto es el sentir de parte del pueblo costarricense que ya no siente paz, ni siquiera con ir a dejar a sus hijos de la escuela, no siente paz en las calles. Hay personas, hay ciudadanos costarricenses que incluso ya han tomado acciones, en algunos casos de armarse, pero esperemos en su mayoría con armas legalmente inscritas y demás, pero en algunos casos sabemos que ya incluso con armas ilegales y ya la ciudadanía ha empezado a armarse, eso se está materializando, la inseguridad que sienten la están materializando de esa manera, no es algo que se traduce solamente en los números y en la preocupación y un número más, una noticia más, un homicidio más todos los días, sino que ya el ciudadano costarricense ya el temor lo tiene materializado
y plasmado desde el momento en que cruza la puerta de su casa y en algunos casos, dependiendo del lugar donde habita, incluso ya no están seguros dentro de sus propias casas. Ya hemos visto en estos últimos meses que incluso algunos robos a vivienda ya tienen dentro de estos actos violencia incluida, que ya los amordazan, que ya los dejan ahí amarrados, amordazados durante toda la noche, que hasta el día siguiente logran tal vez soltarse y pedir ayuda. Entonces ya incluso tal vez de la puerta hacia adentro se sienten un poco más seguros, pero no del todo aún así. Laura, el costarricense es de una cultura pacífica, no tenemos ejército, no tenemos una formación militar, más bien es totalmente civilista a nivel de las escuelas y colegios, y por ende, de un comentario que hiciste me genera la duda. ¿Está la población educada para portar armas? ¿Tenemos formación suficiente para saber cuándo usarla, en qué momento usarla? ¿O eso es parte de un detonante que se nos puede estar saliendo de control junto con el crimen organizado y las drogas? Esa es la parte más preocupante. Costa Rica se ha caracterizado siempre por ser un país de paz, por ser un país tranquilo, por ser, como nos conocen internacionalmente, el país de pura vida, donde todos siempre incluso nos ayudamos como costarricenses y ayudamos incluso a otros hermanos extranjeros que están en nuestro país. Y siempre hemos sido un país muy ameno incluso para habitar, para estar, para trabajar, y muy abierto en muchos sentidos de siempre ayudar o ayudarse entre vecinos, entre hermanos y demás. ¿Qué es lo que sucede? Costa Rica no está del todo preparada para dar un salto de ese método de paz y esa convivencia que siempre hemos tenido a ahora tener una ciudadanía armada. La ciudadanía puede armarse, si bien es cierto, hay todo un proceso legal que debe seguirse a la hora de portar armas, que tiene que ver con un examen psicológico y demás, pero a veces no es suficiente con un mercado ilegal de armas que ya de todas maneras nos alcanzó hace años atrás por el tema de narcotráfico y que es una de las aristas que engloba el tema de crimen organizado, el tema de la aportación ilegal de armas y todo esto que tiene que ver con que la ciudadanía inclusive puede llegar a aportar armas ilegales, no es la generalidad, pero puede resultar así, entonces no necesariamente pasan ese filtro psicológico. Y lo que sucede es que ya estamos frente a una ciudadanía que está totalmente alerta y a la defensiva, que entonces no tiene quizás como una perspectiva de cuándo sí puedo utilizar un arma y cuándo no. Y esto puede resultar contraproducente para los mismos costarricenses, para el mismo ciudadano que se encuentra en nuestro país, cuando utiliza un arma en el lugar inadecuado, en la situación inadecuada, de la manera menos adecuada, cuando lo hace y se enfrenta a situaciones jurídicas posteriores que pueden resultar en una consecuencia mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que perfectamente un ciudadano costarricense puede enfrentarse con un arma de fuego a alguien y realmente no tenía, digamos, que hacerlo o resolverlo de esa manera, y la consecuencia jurídica puede derivar en unos cuantos meses en un centro penitenciario, y siendo una persona de bien, una persona que sale a trabajar, una persona que se esfuerza por su familia y demás, y al final de cuentas termina en una consecuencia jurídica porque ya es el grito desesperado de una ciudadanía que definitivamente no se siente segura en cada paso que damos en el día a día. Eso también detona pues, comportamientos agresivos a la hora de estar detrás del volante, a la hora de relaciones familiares, vecinales. Los problemas entre vecinos pues, han ido también creciendo de diferentes formas, pero esto de portar armas puede salirse de control, como bien lo decías, en un afán de estar seguros, entre comillas, de un algo que eventualmente puede llegar a suceder. Pero si nos vamos al mercado ilegal de armas de fuego, que es por mucho más grande que el formal, tenemos a personas que no están siendo preparadas para portarlos y que están cometiendo hechos delictivos que incluso se denotan imágenes que han salido en redes sociales, en medios de comunicación, pues lo que genera es la percepción de que están disparando a ver si matan y en el camino no les importa si matan a otras o hieren a otras personas. Parte de la inseguridad que está volviendo a nuestro país en estos últimos años, se ha incluido dentro de este paquete la parte que tiene que ver con un sicariato que realmente es un sicariato inexperto. Son jóvenes, son niños, incluso hay algunas personas o algunas partes de estas bandas criminales que están optando por llegar a aliarse con
algunos habitantes de la calle, donde simplemente le entregan un arma de fuego, le enseñan rápidamente cómo armar el arma y cómo descargarla, cómo afectar a la persona a la que ellos vayan a cometer el homicidio y demás, y es una absoluta inexperiencia lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso deriva en consecuencias y en víctimas colaterales. Lo que sucede es que son realmente un tipo de sicariato a sueldo y contra muerte. Entonces, resulta que matan y cobran inmediatamente. En cuanto a la alianza informal, por decirlo de alguna manera, que se está gestando ahora en estos últimos años con habitantes de la calle que les están dando un arma de fuego, porque son personas que siempre están ahí, que no van a sospechar que porten un arma ni nada de este tipo, lo que sucede es que le pagan también con dinero, con droga, con algún tipo de situación que sea favorable para el habitante de la calle, le prestan el arma o simplemente le dicen bótela después de que cometa el acto. Eso lo vemos en hace unos días que incluso pues el arma no se le detona al habitante de la calle que llegó a matar a un joven y en este caso pues incluso le da tiempo de armarla otra vez, desarmarla, descargarla, volverla a cargar y ahí sí comete el hecho delictivo y la persona pues desdichadamente fallece en el lugar. ¿Qué es lo que sucede? Que así es como se están armando estas bandas criminales. Entonces, al estar frente a eso, la ciudadanía corre un alto riesgo de ser víctima colateral de toda esta situación. De igual manera, aquellos ciudadanos que salen a sus trabajos, pero que además de esto buscan la manera de armarse porque se sienten inseguros y no lo hacen dentro del mercado legal, sino que lo hacen por el mercado ilegal, pues ahí también debió a otra consecuencia que no siguen esos pasos, ese examen psicológico y demás, donde se les explica cuándo se puede utilizar un arma de fuego, en qué circunstancias se puede utilizar, además las consecuencias penales de utilizarla en una desigualdad de condiciones frente a la persona que se está. Y eso lo veíamos en pleno diciembre cuando una persona simplemente por una presa pues saca su arma y empieza a disparar al aire porque la persona que está delante de su vehículo no se mueve. Entonces son situaciones de presión que ya la ciudadanía está viviendo, que definitivamente los está arrinconando a esa toma de decisiones que además está bastante errada, pero es el grito desesperado de una ciudadanía rodeada de inseguridad. Hace unos par de meses, Laura, entrevistábamos acá en el programa al presidente de la Cámara de Tallistas Comerciales del país. Y él decía que la recomendación de las autoridades policiales para la Cámara y para los agremiados, llámese bazares, pulperías y demás, era que tomen ustedes las medidas que correspondan porque nosotros básicamente no podemos proteger a cada uno de los comercios de manera preventiva. Ahí me surge la pregunta de el armarse en función de prevenir, ¿es la solución o hay otras alternativas para resguardarse y resguardar los bienes que tanto cuesta tener en el día a día? Hay muchas otras alternativas que no tienen que ver únicamente con armarse. El hecho de armarse debería ser ya la última salida que se busque. Hay otras medidas en cuanto a comercios que se pueden utilizar, que se pueden abordar, que tienen que ver con un tema de horario, con un tema de cierre, con un tema de apertura, con un tema de cerrar quizás un poco más el comercio, que en esto hay que ser claros, o sea, Costa Rica no tenía que llegar a eso, Costa Rica no tenía que llegar a un momento en el que los comercios están incluso como están en algunos lugares más peligrosos de Panamá, como en San Miguelito, en Panamá, ahí venden en ventanitas pequeñas, donde todo el comercio está cerrado, donde sacan la mercadería con una mano y con la otra cobran, pero no debería Costa Rica estar llegando a esto. Sin embargo, son algunos métodos que podrían utilizar algunos comercios en lugar de armarse. Armarse tiene que manejarse de una manera muy adecuada para no derivar en consecuencias judiciales que vayan a afectar a familias que realmente no merecen vivir este tipo de situaciones que tienen que ver ya con un centro penitenciario, con un proceso judicial bastante complicado y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no siempre la violencia se debe resolver con violencia. La ciudadanía está llegando a ese punto porque ya no ven otra salida, pero no deberíamos estar como país en esto. Si hace unos 8, 10, 12 años
se hubiese empezado con una inversión social en materia preventiva, en una interinstitucionalidad, donde los distintos actores del Estado, instituciones, ministerios, si hubiesen entrado en una coayudancia, ¿qué es lo que sucede? Que no estaríamos en esta situación en la que estamos hoy. El fruto de una prevención o de una seguridad basada en prevención no es inmediato, como sí lo es la seguridad basada en la represión. Sin embargo, es una seguridad que da a largo plazo, mediano o largo plazo su fruto, pero es permanente en el tiempo. Entonces no estaríamos derivándonos en comercios que se tienen que encerrar, porque ahora la forma en la que tratan de resguardarse es con armas, donde buscan a aquellas personas que no tienen empleo, cómo suplir algunas de sus necesidades, es atacando comercios, realizando robos menores que tienen que ver con incluso alimentos, porque esos son otros de los factores que también afectan la seguridad de no solo Costa Rica, sino de cualquier país, que tiene que ver con un tema de desigualdad económica, con un tema de pobreza. Entonces los comercios se ven afectados por asaltos, incluso a veces no con un arma de fuego, sino a veces con un arma incluso de juguete, que llegan con ya la desesperación de buscar alimento para sus hijos. Entonces, la valorización que tiene que hacer un comercio es realmente otros métodos que van más allá de armarse, que tienen que ver con el horario, que tiene que ver cómo encerrar un poco el comercio, de ver también el focalizar o colocar cámaras de seguridad. Ayuda, es un efecto disuasivo por incómodos a los delincuentes, pero ya no es un tema que los vaya a detener del accionar. Ya de todas maneras, aunque existan cámaras y aunque estén a lo largo de todo el comercio, y de igual manera van a delinquir. Entonces, aquí es la parte donde la ciudadanía ya llegó a comprender que no es solamente responsabilidad de ellos, sino que también el Estado tenía que haber hecho hace 12 años atrás una inversión social en materia de prevención y no llegar a esto. Si vemos las mismas personas que cometen asaltos en comercios o robos a vivienda, no son las mismas personas que funcionan dentro de una banda criminal. Son personas completamente aparte y son actos delictivos totalmente distintos. Uno son las bandas focalizadas en materia de narcotráfico, sicariato, trasiego de drogas, préstamos gota a gota, y otras son las personas que se dedican específicamente al tema de asaltos, al tema de robo a mano armada, al tema de hurto, al tema de delitos, digamos, por decirlo de algún modo, menores que no tienen que ver con narcotráfico. Entonces, a esas personas se les podía haber rescatado en algún momento antes de llegar a este punto, hace unos 12 años atrás, porque normalmente los que andan delinquiendo en ese tipo de situaciones rondan entre los 17 y los 25 años. Algunos son menores de edad, muy pocos, pero sí los hay, y los 25 años de edad. ¿Por qué? Porque son personas jóvenes que tal vez tienen algún niño, que tal vez tienen alguna familia, que tienen que mantener, que no tienen empleo, que tienen una desigualdad económica muy amplia y por esa razón necesitan llevar sus centros de hogares a como haya lugar. Entonces ahí esos son los que desdichadamente convierten a los comercios en víctima del hambre. Laura, ¿cuáles son esas inversiones de política social que son necesarias en un país para que esto que sucede en el nuestro no suceda, no pase? Bueno, estamos hablando de una inversión definitivamente en educación, una inversión en materia de cultura, en materia de deporte, en materia del arte, en materia de focalizar a los jóvenes y a los niños en esos ámbitos que a ellos les gusta, que les atrae, que además despierta esas habilidades que muchas veces tienen ahí y las van olvidando con el tiempo por crecer quizás en algunos lugares que ya son un poco más urbano-marginales, que no tienen esas facilidades de rodearse de estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que Costa Rica ha dejado en algún tiempo, lo hizo con Limón, ya no es así, pero en algún momento sucedió y siempre se ha dicho que Limón ha sido la provincia más olvidada. Entonces, todos esos lugares es donde definitivamente debería estar llegando esa inversión social en materia educativa, deportiva, cultural, artística, donde se llegue a tener esos espacios seguros, donde los jóvenes puedan desenvolverse, estar sin ningún problema de que los vayan a atacar, de que vaya a suceder una balacera. Entonces, se va atacando esa parte o esa necesidad de pertenencia que de por sí tienen los niños desde sus 12 años en adelante, de pertenecer a un grupo en específico, se les da un sentido de pertenencia a un grupo artístico, a un grupo cultural, a un equipo de fútbol, a un equipo de tenis, a un equipo de baloncesto,
y invierten ese tiempo en practicar ese tipo de actividades, entonces no les queda tiempo para tirar una mirada a otra cosa que no tiene que ver con realizarse a sí mismo. Se ha dejado mucho de lado, desdichadamente, la inversión social, y si bien es cierto, Costa Rica, por su situación económica, por su situación post pandemia y demás, pues ha sufrido también un alto cambio en lo que tiene que ver con la búsqueda de la manutención y de la economía de los hogares. Entonces, muchos de los niños pasan en algún tiempo, la mayoría del tiempo, pues entre la escuela y la casa, y cuando regresan a casa no hay quien los espere. Si esa comunidad tuviese en cualquier cantón, en cualquier lugar regionalizado, una academia gratuita, además que sea por parte del Estado, donde el niño pueda llegar en las tardes y estar ahí, por supuesto que no va a ir a estar en la acera de la calle a buscar quién pasa, y que perfectamente las bandas del crimen organizado pasan, los reclutan, les ofrecen el dinero fácil, les prometen dinero muy rápido, y además juegan un poco con el tema de la necesidad que han vivido, y ahí es donde ya los reclutan, el niño ya no le interesa ir a la escuela, ya no le interesa ir al colegio, empieza a obtener frutos muy rápidos, de forma ilegal por supuesto, pero en algunos casos no tienen esa percepción, pues lo único que les interesa es tratar de estar en un nivel de superioridad. Entonces, si se tratara de focalizar esa situación, inclusive como se ha hecho en otras comunidades, y lo veíamos, un ejemplo muy claro en diciembre con la banda municipal de Zarceros, una banda que está acaparando jóvenes, que está atrayendo jóvenes, que está atrayendo incluso a familias a participar dentro de sus ensayos, dentro de sus presentaciones. Eso es lo que hace que el ciudadano tenga un sentido de pertenencia, que el niño se sienta que pertenece a un grupo muy importante, y esa representación nacional, internacional, pues lo lleva a querer superarse, y ahí sí, tratar de tener un nivel de superioridad, pero en un ámbito completamente legal. Esa inversión tenía que haberse hecho hace 12 años atrás para no llegar a los términos en los que Costa Rica se encuentra en este momento. Ahorita podemos tomar muchas decisiones inmediatas en materia represiva que son muy necesarias, sí, como atacar las bandas criminales, como atacar el tema del narcotráfico, que muy bien lo está haciendo el organismo de investigación judicial, pero también se requiere de la misma manera ir haciendo esta inversión social, porque no hacemos nada como país de hacer un barrido absoluto de lo que tiene que ver con materia de narcotráfico, con las bandas criminales, con las bandas organizadas, y en ese barrido y lo dejamos ahí, se nos vuelve a meter el polvo de alguna manera. Entonces ahí es hacer un barrido en materia represiva, pero al mismo tiempo venir sembrando la semilla preventiva con los jóvenes para ir sacándolos de ese ámbito donde quizás se quisieron involucrar en algún momento y aún están a tiempo de reversar esa situación. Recortar presupuesto nacional en áreas de cultura, de deporte, de educación, es entonces condenar a un país, en este caso Costa Rica, a estar pues frenado en lo que es el bienestar, en lo que es el bien común. Por supuesto que sí, hay varios escritores incluso que hablan sobre la ciencia para acabar con el crimen violento, y en esta ciencia para acabar con el crimen violento llegan a la misma conclusión de que el tema es la prevención. Recortar gastos en materia de inversión social es arrasar o condenar al país dentro de otros 12 años a que esté en un nivel todavía superior al que se encuentra en este momento en cuanto a la violencia. Entonces no podemos solamente abocarnos a un punto que es el represivo, que funciona, funciona, y que en algunos casos debe replantearse esta situación represiva, porque realmente no es quizás o no se está manejando de la mejor manera a nivel de centros penitenciarios. Deben cambiarse muchas cosas a nivel de centros penitenciarios, pero de la mano siempre con la parte preventiva. Esto siempre ha sido una situación integral y no se puede realizar de forma separada, o sea, no se puede separar una de la otra, porque volvemos a barrer la casa y se nos vuelve a meter la basura si la dejamos así por un tiempo, 2, 3 meses, va a estar el territorio nacional muy tranquilo, Limón, con todas estas situaciones que están ocurriendo por parte del organismo de investigación judicial, muy buena la labor,
Pero si no entran los gobiernos locales, si no entra el gobierno con inversión social al limón, aprovechando que el organismo de investigación judicial está haciendo una excelente labor represiva, ahí va a quedar la semillita y va a germinar nuevamente la misma semilla de la inseguridad si no venimos barriendo y aportamos con otro tipo de inversión que tiene que ver en qué ocupamos a los jóvenes, en qué ocupamos a los niños para que no sigan con el deseo o quizás la necesidad de involucrarse en este tipo de negocios ilícitos que desdichadamente los engañan y les prometen una vida que al final de cuentas o termina en un centro penitenciario o termina quizás en algún cementerio. Hablando de centros penitenciarios, Laura, ahí te he escuchado en algunos medios hablar del tema de separar las causas por las cuales a las personas que están por diferente causa, descontando alguna pena de prisión preventiva o prisión de libertad en general. Estás diciendo crimen organizado, separarlos de pensión alimentaria, por ejemplo. ¿Qué tan importante sería transformar el sistema penitenciario para que esa separación se logre? ¿Ganaría al país a mediano plazo? Por supuesto, no es más importante que urgente y necesario. O sea, eso es una inversión que debe realizarse y no se necesita una inversión en infraestructura inmensa como lo han hecho otros países, sino que realmente se puede hacer chocolate con el cacao que se tiene en este momento. Se pueden hacer, separar ámbitos que si bien es cierto, en algunos centros penitenciarios los ámbitos de prisión están separados, pero lo que tiene que ver con crimen organizado, con narcotráfico, con trasiego de drogas, está de algún modo dentro de los mismos ámbitos de aquellas personas que entran por otro tipo de delito, por robo de vehículos, por robos a vivienda. Entonces, esas personas, sin duda alguna, los que cumplen algún tipo de prisión preventiva, están junto con el tema de crimen organizado, con el tema de narcotráfico. ¿Qué es lo que sucede? Que al salir esa persona a la calle y tratar de reinsertarse en la sociedad o tener esa reinserción social, lo que sucede es que ya viene de la cárcel, quizás puede venir con un tema de amenaza, con un tema de si no se mete en el negocio, yo ya sé dónde vive su familia y todo lo que le compone en el ámbito socioeconómico, familiar, social y el que lo rodea, el entorno. Entonces, ahí ya empiezan a amedrentar a esta persona y esta persona sale con ese temor o bien sale con una idea que le fue vendida dentro del centro penitenciario, bastante bien vendida, que lo que tiene que ver con un dinero fácil, con el narcotráfico, con distribución de droga, con promesas ideales que no llegan a cumplirse, por supuesto. Entonces se sigue creciendo en el negocio y en el patrimonio de lo ilícito a nivel nacional. Más que importante, es necesario y es urgente. Hay personas que cumplen un periodo de máximo 6 meses por pensión alimenticia y sí, en algunos casos los tienen separados, pero en otros casos no los tienen separados. ¿Y qué es lo que sucede? Que si bien es cierto, debería o existe un tema de jurisdicción, un tema de centro penitenciario, un tema que si es en Cartago, pues está en el centro penitenciario de Cartago, que si es en Alajuela, pero debería el tema de pensión alimenticia, que es uno de los que menos tiempo está dentro de un centro penitenciario, que el máximo son 6 meses, pues deberían estar en un ámbito completamente separados donde no logren mezclarse. Hay que tener muy claro que las bandas de crimen organizado, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, desde los años en que empezaron a gestarse, ellos tienen un patrimonio que no van a permitir ni aquí ni en ningún país alrededor del mundo que se destruya de la noche a la mañana. Y la finalidad de ellos es crecer en el negocio de forma diaria y continua para ir manteniendo ese patrimonio y fortaleciéndolo cada vez más. De la misma manera, si un país, un estado, no toma las riendas para asegurarse de la misma forma, ir creciendo en seguridad, en el patrimonio estatal, en inversión social, en inversión también en la parte penitenciaria y represiva, pues no vamos a estar quizás ni siquiera al mismo nivel ni cerca de lo que podría estar una banda de crimen organizado. Entonces ahí es donde tenemos también que ir pensando cuáles son las estrategias que utilizan estas bandas de crimen organizado y contrarrestarlas, y una de esas, por supuesto, que es el tema del reclutamiento, y ellos se enfocan en la parte represiva con aquellas personas que cumplen menos tiempo que ellos dentro de un centro penitenciario, y en las calles se enfocan en los jóvenes y en los niños mayores de 12 años, menores de 18, que tienen esa habilidad para escabullirse, que tienen esa adrenalina que ya muchos en la etapa adulta o forman parte de otro escalón dentro de la organización
y ya no pueden estar donde entran los que, como dicen, rasos a la organización, pero los niños sí lo pueden hacer. Ese es el reclutamiento que el Estado debería estar haciendo en el ámbito legal, por supuesto, en todo aquello que tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, educación, arte, cultura, y en la parte represiva ir separando, ir cortando esos alcances y esos tentáculos que tienen las bandas criminales. Si no se cortan, van a seguir expandiendo el mercado, por supuesto que sí. Dentro de los centros penitenciarios hay diferentes acciones que hacen los privados de libertad en función de o aprender un oficio o aprender o sacar un título. ¿Es suficiente lo que se hace para reinsertar y resocializar a los privados de libertad en Costa Rica? ¿Es suficiente esos programas? En algunos casos funcionan para que ellos se mantengan dentro del centro penitenciario ocupados de alguna manera. Lo que sucede es que al salir a la calle o al salir del centro penitenciario e intentar resocializarse con estas medidas, muchas veces no resulta suficiente, en el sentido de que estas personas no encuentran empleo porque es muy difícil con el tema de la hoja de delincuencia, con todos sus antecedentes y demás. Entonces, por más habilidades que aprenden, y son muchos y algunos incluso terminan sus estudios dentro de un centro penitenciario, les cuesta mucho resocializar esa parte o incorporarse nuevamente a la sociedad después de estar dentro de un centro penitenciario porque carecen de esas oportunidades. ¿Qué es lo que debería realizar en parte un poco más quizás el Estado? Hay mucha obra de infraestructura vial que debería también estarse ocupando con mano de obra de los centros penitenciarios y ahí sí podría entrar un poco el tema de aquellas personas que están privadas de libertad con prisión preventiva, con temas de pensión alimenticia, que realicen obras de infraestructura, que la remuneración no les llegue a ellos, sino a los familiares a quienes les corresponde el tema de pensión, y toda esta articulación que debería estarse haciendo para que a la hora de que salgan ya en alguna institución que se dedica al tema de infraestructura, pues ya van conociendo en esos meses de labor que tiene que ser monitoreada y supervisada por el centro penitenciario a estas personas. Entonces es distinto, pero lo que se les enseña actualmente dentro de un centro penitenciario son habilidades y se les da, por supuesto, el acceso a la educación, que es un principio constitucional, pero al salir ellos y tratar de incorporarse a un trabajo formal con una hoja de delincuencia que tiene antecedentes ya conocidos, pues sí llegan a tener un alto problema y no encuentran empleo. Entonces, en algunos casos vuelven a cometer delitos, quizás no el mismo, entonces no se puede tomar como reincidencia dentro del centro penitenciario, pero sí vuelven al centro penitenciario por otro delito distinto por el que estuvieron anteriormente. Entonces sí falta incluso algún tipo de convenio con algunas instituciones o con algunas empresas que sí tengan esa apertura de recibir por esos meses, mientras están dentro de un centro penitenciario, a esas personas en una jornada de 8 horas y que el mismo centro penitenciario se encargue de llevarlas, de traerlas y todo este tipo de convenios que le vayan abriendo un poco más a las instituciones y que vayan viendo el comportamiento social y ahí sí estaríamos hablando de una resocialización, pero tratar de resocializar a privados de libertad que únicamente están dentro del centro penitenciario y que su comportamiento no se analiza durante el tiempo que están ahí en un entorno social, entonces no se tiene el concepto tal cual asegurado de decir esta persona va a salir en un mes y va a tener un comportamiento social adecuado. No, porque no hay una medición que lo tiene, los tienen solamente dentro y ahí reciben su estudio, reciben sus capacitaciones, hacen muebles, hacen tejidos, trabajan el cuero, trabajan muchas cosas, pero todo es dentro del centro penitenciario. No tienen un comportamiento afuera, entonces no se les va insertando a la sociedad como realmente debería irse haciendo paso a paso para que ellos vayan recuperando esa empatía de la cual muchas veces las distintas situaciones pues llegan a carecer de ella y los hacen cometer actos delictivos. El programa o la serie de programas Alerta Costa Rica genera esa percepción de que vamos a estudiar todos los ámbitos posibles. Uno que no podemos dejar de lado, Laura, y con vos que sos criminóloga, me parece ideal, es las partes rurales, las partes de las costas, donde se puede atraer inversión, puede llegar una empresa, ofrecer 100 trabajos, pero la remuneración y el valor agregado que le puede dar a un joven o a
una persona joven, adulto joven, para poder entrar a trabajar, no se compara con lo que le puede ofrecer otro tipo de actividad económica ilícita, que si bien es cierto, es peligrosa, pues, pero le genera más dinero. ¿Qué se puede hacer o cómo podemos entender esta realidad de las costas para poder encontrar una solución y empezar a recuperar esos territorios? Bueno, lo primero que todo, y que hay que entenderlo, es como un tema de inversión social y hay que hacerlo. Eso no es para más tarde, eso hay que hacerlo ya, de la mano de la forma en la que se van deteniendo esas personas que están dentro de las bandas delictivas de todas maneras ya. Aquí lo que sucede es que en algunos años, y hace ya bastantes años en Colombia, muchos jóvenes llegaron incluso a ver el sicariato como un trabajo formal. Ujú. Y hay testimonios de jóvenes colombianos que dicen, yo incluso mantengo a mi familia con el sicariato y ya superan los más de 600 homicidios, se ocultan, por supuesto, de las autoridades, ya es un tema dirían en Colombia de alguna manera un sicariato profesional, pues esa es su profesión y a eso se dedican, esa es su ocupación diaria, ese es el trabajo de ellos y a eso se dedican. Costa Rica, si no realiza una inversión integral, social, en materia de seguridad represiva, preventiva, institucionalizada con otras o interinstitucionalizada con otros ministerios, vamos a ver dentro de unos no muy largos años un tema de el sicariato ya no contra muertes ni a sueldo, sino ya como una ocupación. ¿Por qué? Porque a eso nos estamos encaminando. Si ellos empiezan a ver el dinero fácil, empiezan a ver que perciben dinero con el que pueden mantener a sus familias y simplemente ellos esconderse. Hay testimonios incluso también de otro país como México, donde los jóvenes viven dentro de un cuarto entre latas, no saben que están ahí escondidos y es como si estuvieran en otro país y el dinero les llega a sus familias. Las familias viven en sus casas, viven tranquilos y ellos simplemente son sicarios de ocupación o de profesión, como ellos lo llaman, y no viven escondidos, perdón, viven escondidos, entonces no les preocupa que las autoridades los vayan a sorprender y llevárselos a un centro penitenciario. Y entonces, si no se invierte en las costas que siempre han sido las más olvidadas del país, en materia social, en materia de ocupar esas energías, de brindar empleo, en una apertura de llevar incluso la inversión que en algún momento existió hace algunos años atrás, propuesta incluso desde la Asamblea Legislativa que tiene que ver con un tema de zonas francas, con un tema de empleo, con un tema de desarrollo económico a las zonas costeras, desdichadamente van a seguir en una necesidad, y eso hay que tenerlo muy claro. Las personas no se involucran en un tema de crimen organizado solamente porque sí, tienen que tener una razón de peso y muchas de esas tienen que ver en la mayoría del tiempo con conceptos erróneos de lo que es obtener el dinero y además de esto con desigualdades económicas y con el desempleo que también azota el país. Entonces, son áreas que tienen que atacarse para que estas personas no se vean atraídas, pero si no tienen una solución laboral, económica, social y un entorno adecuado en el cual desenvolverse, pues se van a ver atraídos por esta actividad ilícita en la que además obtienen dinero muy fácil y simplemente lo que tienen que hacer es esconderse de las autoridades por algún tiempo. Es decir, lo que estás poniendo sobre la mesa es que la realidad que ya vivió Colombia, ya vivió México, recientemente está impactando Ecuador y que está llegando también a Guatemala y Honduras, por poner unos ejemplos. Si no se hace algo ya a nivel de inversión preventiva en el ámbito social, podríamos estar pues viendo en el horizonte esa realidad para el país. Podríamos estar viendo esa realidad dentro de unos no muy largos años. Podríamos estar hablando de unos 5 o 7 años en los que Costa Rica, si no retoma el rumbo de la seguridad en una forma integral. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque no podemos caer solamente en la parte represiva y metemos todo el mundo a los centros penitenciarios, metemos todo el mundo a la cárcel, porque hay jóvenes que vienen en camino que además de esto ya tienen un apagón educativo, que no les interesa en algunos casos volver a las aulas, que
han llegado en algunos casos hasta entender que no saben para qué funciona un título de colegio o un título universitario. ¿Por qué? Porque ¿para qué me sirve si no encuentro trabajo? Eso es mucha de la percepción social que existe hoy en día en nuestro país. Entonces, si no se cambia ese chip, vamos a estar en una situación bastante complicada como la que se encuentra el día de hoy, por ejemplo, Ecuador, como la que ya existe en Colombia, que ya son ocupaciones que se dedican a ese tipo de actos delictivos y que además de eso la remuneración que reciben no es nada, incluso para ellos, como ellos lo dicen en sus testimonios, pues despreciable porque con eso mantienen a sus familias. Costa Rica no puede permitirse llegar a eso. Costa Rica tiene que ya tomar las riendas de la situación y en los años 2008 al 2013 en Ecuador se crearon muchos planes de seguridad. Uno de ellos se llamaba El Buen Vivir y se quedó en los planes, no pasó de ahí, se quedó en el papel, no pasó a la acción. Del 2008 al 2013, del 2013 al 2017, desdichadamente, según lo que han manifestado algunas autoridades del Ecuador, Ecuador cae en una negociación con bandas criminales, deciden entregarle parte de un territorio, parte de los centros penitenciarios para que ellos pues tomen ahí sus negocios, pero que no cometan homicidios. Bajaron los homicidios considerablemente en Ecuador en el año 2017, cerraron con 5 por cada 100.000 y en el 2023 revienta la consecuencia de todos estos, de todas estas decisiones erróneas a lo largo de los años 2008, 2013, 2013, 2017 y el 2017 al 2023 explota la consecuencia de tener más, o sea, aproximadamente unos 45 por cada 100.000 habitantes al cierre del 2023. ¿Qué es lo que sucede? Que no podemos permitir que Costa Rica caiga en eso. Y podría perfectamente llegar si nos quedamos en planes de seguridad escritos, si no los llevamos a la acción, si los dejamos en las palabras, si los presentamos a la ciudadanía, esto es lo que vamos a hacer, pero no lo hacemos, entonces ahí es donde el país definitivamente podría tener una situación bastante adversa como la han tenido otros países vecinos. Ahí es donde Costa Rica ya es necesario pasar de las palabras a los hechos y no quedarnos ahí. Si el plan funciona o no funciona, no es algo que lo vamos a ver si se queda en el papel. Hay que tener Hay que claro hacerlo. por supuesto que hay que hacerlo, hay que tener claro que en materia de seguridad, siempre cualquier propuesta, por pequeña, mediana, grande que sea, va a sumar. Y si no se lleva a cabo, pues no nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona. En Colombia, hace algunos años, propusieron la medida de que los chalecos y los cascos tuvieran placa. Funcionó por un tiempo, al tiempo se dieron cuenta que no funcionó, la volvieron a quitar. Entonces es una situación de que en algunas veces dicen, es a prueba y error, no, no es a prueba y error, es que en materia de seguridad, así como va migrando la inseguridad de un nivel más bajo a un nivel mediano, a un nivel más alto, así como la parte de ciberseguridad, mientras se está creando un programa, un virus, un antivirus, se está creando una forma de atacar a los hackers y demás, ¿qué es lo que sucede? Que ya hay algunos que están creando la manera de violentar un sistema operativo. Entonces, de la misma forma sucede en la seguridad humana, en la seguridad ciudadana, donde las personas, si no vamos nosotros al mismo ritmo, nos estamos quedando atrás. Entonces, si no ideamos esos planes, pasarlos del papel a la acción, ya nos estamos quedando atrás y ya es tiempo perdido. Y decían nuestros abuelitos, el tiempo perdido, pues hasta los santos los dedos. Laura, entonces es no solo planificar, sino poner en acción rápido, porque si no ponemos hoy lo que se está ideando en una sala de crisis, en un grupo de estrategas, ya mañana está desfasado, porque la realidad delictiva mutó y tuvo inversión o apoyo económico y los puso en otro nivel a donde hay que empezar a ver qué es lo que está pasando. Hay que tener esa parte muy clara. Hoy se está gestando en materia de seguridad un plan para atacar la inseguridad del país y ese plan muy probablemente en 3 meses no vaya a funcionar, porque ya los delitos no se cometen a la misma hora, no se cometen en el mismo lugar, las zonas de calor ya no son las mismas. Resulta que antes la zona de calor era Limón, ahora tenemos como zona de calor San José, tenemos Turrialba, tenemos Punta Arenas. Entonces, no podemos solamente enfocarnos en lo que nos podía haber funcionado hace 3 meses. Si el plan está
Si se puede hacer chocolate con el cacao que se tiene en la mano, porque sabemos que los recursos son bastante limitados, pero es parte de la función que está haciendo el organismo de investigación judicial. Si el organismo de investigación judicial y se pone a idear un plan y lo deja ahí en el papel y no lo lleva a la acción, pues no tendríamos la desarticulación de bandas que hemos tenido en estos últimos meses. Estaríamos ahí esperando que llegue el punto donde lleguen a desarticularse las bandas, pero ya cuando dentro de 3 meses llegamos, resulta que la información ya se filtró. No hay tiempo para pensarlo. En materia de seguridad hay que accionarlo y no dejarlo ahí Y porque adaptarse. y adaptarse a los cambios tal cual como sucede, y lo decíamos hace un ratito en tema de ciberseguridad, se adaptan a los cambios, se adaptan rápido a los sistemas operativos, pues así debería ser en el tema de seguridad ciudadana, debemos adaptarnos. ¿Por qué? Porque vamos a poner en contexto la siguiente situación, la parte de las bandas criminales están migrando de zonas donde ya ellos tienen territorios dominados, pero los líderes, los cabecillas, están movilizándose a lo largo del país tratando de resguardar su vida y al final de cuentas la vida de su familia. Entonces, ahí es donde empiezan otros cantones a involucrarse en estos hechos lamentables de homicidio, de sicariato y demás que se están dando, y sucede porque ellos están migrando a otras provincias. Entonces, si hace 3 meses el plan estaba para empezar a atacar estas bandas criminales y no se hizo, ya no los van a encontrar donde planificaron llegar a pegar el golpe en ese momento, que es lo que sí está haciendo el organismo de investigación judicial. O sea, idea el plan, da el seguimiento y ataca contra esas bandas criminales. Si no se hace de la misma forma y no se hace de la mano con la parte preventiva para llevar también la solución, porque no es solamente llegar, y esto es como cuando en algún momento se hace una biopsia, se ataca, se hace el raspado de la zona, se hace el análisis, pero no se da el tratamiento. Eso es lo que sucede con el tema de crimen organizado, con el tema de narcotráfico. O sea, puede llegarse perfectamente a hacerse la biopsia, arrancar parte del tejido, llevárselo, que es lo que ya hizo el organismo de investigación judicial, pero si no hay un tratamiento y no hay un control de esa comunidad por parte de la parte preventiva de los programas del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Paz, por parte del Ministerio de Educación Pública, que ya es el tratamiento que tiene que darse continuo, pues nada descarta que volvamos en algún momento a tener pues otro tumor en la misma comunidad y tengamos que empezar de cero. Estamos llegando a la etapa final del programa, Laura, de la serie que se titula Alerta Costa Rica. Y voy a terminar con la misma pregunta que terminé con Álvaro y con Gustavo para escuchar tu reflexión final. ¿Está Costa Rica bajo alerta? ¿Estamos a tiempo de resolver los problemas o la alerta es tan grave que la terapia de choque que tenemos que hacer es bastante violenta? Costa Rica no tiene tiempo ya para accionar. El tiempo es hoy y el tiempo está como en una bomba que hace tic-tac cada segundo que pasa. Y definitivamente si no se ataca ya en el corto plazo de una forma integral, desdichadamente pasando como tiene que hacerse de las palabras a los hechos, si no se ataca ya desdichadamente de esa manera y no se ponen en práctica todos los planes que se han presentado a la ciudadanía, que se han brindado, que se han prometido y que se han dicho que se van a hacer, y en algunos casos no se han accionado, podríamos estar lamentando dentro de unos años estar a un nivel de Ecuador, de México, de Colombia, y eso es la parte más preocupante. El tiempo es ya y Costa Rica tiene que pasar ya de las palabras a los hechos. Para mañana ya es tarde. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. En pocos minutos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Compártala, al igual que comparta la señal y el link de los programas de Gustavo y de Álvaro. Mañana vamos a estar compartiendo el cierre con Walter Navarro. Él fue director de la Fuerza Pública, nos va a poner en contexto qué está pasando y cómo entender el accionar de la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad. Él estuvo décadas allá adentro y sabe de la primera mano cómo resolver y qué está pasando en el país. No se lo pierda. Recuerde, Red Democrática, estamos a sus órdenes.